Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos sean a la Geulá semanal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Perashá de Miketz, la Perashá de esta semana y su relación con lo que es la festividad de Hanukkah, la festividad de las luminarias en el pueblo de Israel. Esta festividad de Hanukkah, tal y como todos conocemos, es conmemorando, recordando lo que pasó con los Maccabim, cómo es que Hashem le dio la victoria a los Maccabim, cómo es que un puñado de personas, como fueron los Maccabim, se pudieron rebelar en contra del helenismo, en contra de lo que querían hacer los griegos, de asimilar a todo el pueblo de Israel, asimilarlos a la cultura griega, hacer que la Torah solamente fuese una especie de conocimiento más, una filosofía más de vida, pero no algo que transformase al Yehudí, algo que transformase tanto al judío como al mundo que lo rodea en algo diferente. O sea, es la razón por la cual los griegos se opusieron a tres cosas que representan las tres dimensiones que envuelven a este mundo material. Está el espacio, está el tiempo y está la persona. O sea, estas tres dimensiones se les denominan Zman, Makom y Nefesh. O sea, y hay tres mitzvot principales que estas representan la transformación y la sublimación del espacio-tiempo y de la persona, lo subliman a una categoría espiritual más elevada. La primera es el espacio, o sea, el espacio es transformado por medio de la mitzvah de kashrut, por medio de la mitzvah de que las cosas sean kosher, de que una comida sea kosher, sea de acuerdo a las reglas del kashrut, a las reglas de cómo se tienen que preparar los alimentos judíos, que no pueden ser de animales impuros y que tienen que ser preparados de ciertas maneras. Esa mitzvah transforma en este caso lo que es una simple comida material en algo, en este caso que es totalmente subyugado a la voluntad de Hashem. El tiempo puede ser transformado por medio de ¿qué? Del Kiddush HaChodesh, por medio de lo que existía en el tiempo del Bet HaMikdash, existía en el tiempo del Templo de Jerusalén, lo que se llamaba la santificación del mes. La santificación del mes era el que dos testigos veían cómo estaba la luna cuando se oculta. La luna cuando se oculta empieza después de ese tiempo en el cual la luna se oculta, empieza a aparecer como una uñita, empieza a aparecer como tenuemente, y ese día, si dos testigos ven cómo surge nuevamente la luna, cómo es que nace nuevamente la luna y se ve nuevamente, y ellos reportan hacia lo que es el Bet Din de 71 sabios más el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Si lo reportan esto al templo de Jerusalén y después de una cierta investigación los sabios llegan a la conclusión de que en verdad nació la luna, entonces proclaman santificada, santificada, Mekudash, Mekudash. Entonces la santificación del mes para proclamar los días en que son principios de meses y con ello también proclamar cuándo va a ser la próxima festividad judía, cuándo va a ser Purim, cuándo va a ser Pesach, cuándo va a ser Shavuot, cuándo va a ser Sukkot, cuándo va a ser Hanukkah. Todo eso es parte del santificar el tiempo y elevar los manim, tal y como decimos en la tefilá, tal y como decimos en el rezo, Mekadesh Israel Be'as Manim. Hashem santifica al pueblo de Israel y a Israel santifica el tiempo para sublimarlo y hacerlo un tiempo espiritual y hacer que exista la posibilidad de cumplir Shabbat, de cumplir festividades en los tiempos establecidos por la Torah, establecidos por la voluntad de Hashem, tal y como se revela dentro de la Torah. Y la tercera dimensión, que es la dimensión de la persona, se transforma por medio del Brit Milá, por medio de la circuncisión. O sea, y tal y como menciona el propio libro de los Macabeos, de que los helenistas querían estaban dispuestos a someterse a operaciones para
para nuevamente tener prepucio y pues ocultar el hecho de que eran circuncisos, porque en aquellos entonces los atletas griegos que competían en las Olimpiadas antiguas, pues competían desnudos, entonces competían prácticamente en pelotas, y pues se les veía prácticamente, los espectadores griegos podían distinguir quién era de otras naciones y quién era judío. Se podía distinguir al judío por medio de su circuncisión en el miembro. Entonces ciertamente y tal y como hemos explicado también en videos anteriores, el Brit Milá es algo que sublima el cuerpo de la persona, es algo que transforma el cuerpo del Yehudí en un cuerpo que es Kadosh, en un cuerpo que en él reside una mitzvah. Cuando una persona se convierte al judaísmo y entonces se circuncida, entonces esa persona prácticamente pasa a ser parte de un pacto, que ese pacto transforma todo el cuerpo de esa persona en un cuerpo Kadosh, en un cuerpo que está santificado en Hashem. El cuerpo del Yehudí reside en él una mitzvah, que es la mitzvah del Brit Milá. Eso es lo que los griegos no estaban dispuestos a aceptar, y eso es precisamente lo que los griegos querían anular para dejar a la Torah como un conocimiento más, una filosofía más, pero que esta no transformase la materia y la sublimase para hacer algo santificado para Hashem. Y que este mundo no se revelase, que en este mundo material no se revelase la espiritualidad de Dios, una espiritualidad que va más allá de la razón. Para los griegos, para la filosofía griega era todo tenía que ser basado a través de la razón. Ellos adoraban prácticamente la razón. O sea, para ellos todo tenía que ser razonable, o sea, tenía que ser perceptible, algo que va más allá de la percepción, como la emuná, como la fe, la conexión con Hashem, es algo que va más allá de cualquier cálculo, de cualquier lógica, va más allá de la razón. Y eso es precisamente también lo que es con la conexión. Esto también está conectado con lo que es la Peashá de Miketz. En esta Peashá leemos acerca de lo que pasó con Yehudá, acerca de cómo es que el pueblo de Israel bajó a Mitzrayim después de que los hermanos de Yosef bajan a Egipto para poder conseguir alimentos. Había una hambruna en la tierra de Canaán. Y entonces Jacob vino y les dijo, vayan y consigan un poco de granos que hay en Egipto. Entonces los propios hermanos le dijeron, no podemos bajar. ¿Por qué? Porque el virrey quiere a Binyamin en este caso. Y después de toda esa historia, Jacob vino, en este caso Jacob vino, pues les dice qué hacer para poder tener éxito. Y también en medio de eso también Yosef se confiesa ante sus hermanos de que el virrey de Egipto, él es Yosef. Entonces eso provoca la bajada de las 70 almas de la familia de Jacob a Mitzrayim, a Egipto. Y aparentemente esto que tiene que ver con Hanukkah. Ciertamente esto tiene que ver con Hanukkah, porque él menciona la Perashá, Bete Yehudá Shalach Lefanav Leorot Lefanav Goshna. O sea, está escrito en la Perashá de que Yehudá fue enviado al principio de la bajada a Egipto. Fue enviado ¿para qué? Para hacer yeshivot, para levantar casas de estudio de Torah y casas en las cuales se pudiese seguir el camino espiritual de Jacob vino y de los patriarcas. O sea, todo esto Jacob vino, él veía de que si iba a haber una ida a Egipto, si el pueblo de Israel tenía que estar un tiempo en Egipto, entonces tenía que ser fuerte espiritualmente, y esa fortaleza espiritual la tenía que ser Yehudá. O sea, la hizo precisamente el mismo hermano que fue el que ofreció, fue el que tuvo la idea de la venta de Yosef, ni más ni menos. El mismo Yehudá que él hizo todo el pecado de haber vendido a Yosef y haber provocado también la ida a Egipto. Él mismo también, parte del tikkun, parte de la reparación de ese daño, fue que ya que el pueblo de Israel va a tener que estar en Egipto un tiempo, entonces tú vas a ser el encargado de reparar la situación, de que el pueblo de Israel tenga continuidad por medio del estudio de la Torah, por medio del apego a las mitzvot, a la voluntad de Hashem,
que se puede estudiar Torah también en Mitzrayim. Y esto también tiene que ver con lo que es la palabra Goshna. Esto tiene que ver con la palabra Goshna. La palabra Goshna está compuesta de las mismas letras que están en el Sebibón, que están en la pirinola de Hanukkah. En la pirinola de Hanukkah, fuera de la tierra de Israel, están las palabras Nes Gadol Haya Sham, Nun, Gimel, Shin, Hei y Shin. Y estas letras componen la palabra Goshna. Entonces, ciertamente lo que es la esencia de Hanukkah es transformar Goshen, es transformar una tierra de oscuridad, transformar la adversidad, transformar una circunstancia y una situación transformar un lugar en el cual hay oscuridad espiritual como Goshen, transformarlo en un lugar que también irradie luz de Torah, que también sea un lugar que alumbre luz de Torah hacia los demás lugares y que sea un lugar conectado con Dios. Esa es la relación entre lo que es Hanukkah y la Peashá de esta semana, que es el hecho de que, así como Yehudá, al fundar casas de estudio de Torah en Goshen, él sublimó la tierra de Goshen para transformarla en una tierra que servía para conectarse con Dios. De la misma forma también Hanukkah nos enseña de que, así como la Hanukkah la tenemos que poner hacia afuera, la tenemos que poner en la puerta de la entrada, hacia afuera, hacia la calle. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacia la calle tiene que estar la Hanukkah? Porque la Hanukkah tiene que alumbrar la oscuridad que hay afuera, tiene que alumbrar la oscuridad espiritual que hay en el dominio público, que hay afuera en la parte del dominio público donde hay muchas cosas y muchos pensamientos y cada cabeza es un mundo. En esa parte del dominio público es donde hay que alumbrar. ¿Para qué? Para que todo sea conforme a la voluntad de Hashem y que también ese dominio público, también en él alumbre también la luz de Hashem también. Se transforme en Goshna, se transforme en una tierra que está cerca de la voluntad de Hashem. O sea, que está Gosh, está Shenigeshet, en una tierra que está cerca de la voluntad de Hashem. Hasta aquí la Geulá semanal. Los invito a suscribirse a este canal Luz de Redención. Suscríbanse, compartan, den like, síganme en mis redes sociales en Facebook, en Instagram. Y les deseo a todos Hanukkah Sameach, que tengamos todos un Hanukkah iluminado, que nos podamos asimilar la luz de Hanukkah en nuestras vidas y que podamos iluminar también el mundo por medio de la luz de Hanukkah